Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar del divorcio incausado en esta sesión. Y que por ahí les dejé una lectura que tienen que elaborar ustedes, que queda pendiente de entregar todavía, que se llama Divorcio incausado en el Estado de México, Divorcio Express en la Ciudad de México, y que es una de las modalidades que surgieron por allá del 2011, si no me recuerdo, en el Código Procesal Civil de nuestro estado. Esto eliminando el divorcio necesario en la que había causales, ¿no? Había una causa del por qué o por cuál nosotros solicitábamos la disolución del vínculo matrimonial. El hecho de quitar las causales, pues por eso es que se le llamó divorcio incausado, que no había causa. Por eso es que se llama así. ¿Sale? Y bueno, vamos a comenzar. Este divorcio incausado está regulado por el artículo o a partir del artículo 2.373 del Código Procesal Civil y vamos a identificar esta parte, la procedencia. ¿Cuál es la procedencia, jóvenes? Cuando nosotros querramos iniciar una disolución de vínculo matrimonial y no sepamos por qué, ¿vale? ¿Por qué motivo? Y el cliente te indique que pues simplemente quiere disolver. Vamos empezando, Eric, buenos días. El divorcio incausado, la procedencia es que el cliente quiere disolver su vínculo matrimonial, el no saber pues alguna causa o no sabe cómo hacerlo, bueno, pues ustedes inmediatamente tendrán que decir que no es necesaria la argumentación de una causa. Si bien es cierto, ¿no? En los hechos ustedes mencionarán, bueno, pues que sufre a lo mejor de violencia, ha sido alguna situación, pero no es necesario. Simplemente con el hecho de, pues, querer divorciarse, pues más que suficiente en esta parte. Eso es el porqué. Y pues no necesitamos señalar la razón. Esa creo que es de lo más importante, ¿no? Ya que pues da esa facilidad, ¿no? En este caso. Ahora bien, la demanda no se va a llamar demanda, se llama solicitud, porque es una petición que le queremos hacer, no estamos demandando pues esa parte, nada más solicitamos o peticionamos esta disolución del vínculo matrimonial. ¿Cuáles son estos requisitos que debiésemos acompañar a esta solicitud? Necesitamos señalar o requisitar el acta de matrimonio, que es el documento base de acción, porque queremos la disolución del vínculo. Necesitamos señalar si hubo hijos, y si hubo hijos, anexar sus actas de nacimiento de todos los hijos en copia certificada. Y necesitamos agregar una propuesta de convenio, que esa propuesta de convenio vamos a encontrar ahí el cómo regular estas consecuencias o el objetivo, la consecuencia jurídica de disolver el vínculo matrimonial. Que esta propuesta de convenio deberá de tener ciertos requisitos. Esta propuesta de convenio, ahí les indico que tenemos que ir a ver pues este convenio. Que ya no me recuerdo, ya lo habíamos comentado, pero necesitamos distinguir en esta propuesta de convenio, déjenme buscar dónde estaba, esta propuesta de convenio.
Acá está. Este convenio en el divorcio, en el voluntario y en el incausado, van a ser los mismos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son? Fíjense, voy a indicar el 2.373 en su fracción tercera. Dice, propuesta de convenio que habrá de regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener, tenemos que poner en este convenio, la designación sobre la guardia y custodia de las niñas, niños y adolescentes o incapaces e indica que quedará preferentemente al cuidado de la madre y el domicilio donde vivirán. Entonces, indicar cuál va a quedar o quién va a tener la guardia y custodia, ¿sale? En esta parte, por determinarlo así, ¿sale? Entonces, primero, la guardia y custodia, ¿sale? Para determinar esa parte. Dos, el régimen de visita y convivencia respecto al progenitor que no ejerza la guardia y custodia, pero que sí tenga que tener este, el régimen de visitas, ¿sale? A establecer esa parte. Días, momentos exactos, horas, todo tenemos que establecerlo ahí, todo. Días festivos, vacaciones, cumpleaños, el día de la mamá, el día del papá, todo, para no evitar dudas, ¿no? 3, o C, la designación del cónyuge que seguirá habitando, en su caso, el domicilio donde se haga vida en común. En su caso de que uno de los cónyuges se quede en el domicilio donde era el domicilio familiar, el domicilio conyugal, bueno, pues quién se va a quedar en ese domicilio, y que, bueno, pues ahí seguirá ejerciendo, en su caso, la guardia y custodia. La cantidad que por concepto de alimentos se propone para atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge, a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, los elementos que permitan al juez fijar la pensión propuesta, así como la garantía para asegurar su cumplimiento. Entonces, cantidad de alimentos, pensión alimenticia, los porcentajes o las cantidades que se deban dar a los hijos y en su caso al cónyuge, y cómo se debe de garantizar esa pensión alimenticia. Acuérdense que la forma de garantizar normalmente es el descuento vía nómina al cónyuge que deba otorgarlo, y en caso de que no sea él, bueno, que no sea por ese medio, tenga que ser entonces una garantía económica, hipoteca, fianza. La cónyuge que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente el trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las o los hijos, tendrá derecho a alimentos, mismos que no será inferior al 40% del total del sueldo, hasta que las y los hijos cumplan la mayoría de edad, o que se dediquen al estudio, sin menoscabo de la repartición equitativa de los bienes, independientemente, ¿no? Acuérdense. Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de la cónyuge, el cónyuge deberá proporcionarlos de por vida, en el caso de que haya hijos con alguna discapacidad. La cónyuge que no tenga hijos o hijos y que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo en el hogar, ya saben que no se les dejó trabajar y se quedaron en la casa, consistente en tareas de administración, dirección, atención
Tendrá derecho a alimentos, mismos que no será inferior al 30% del total del sueldo. Por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. El cónyuge que se encuentre imposibilitado física y mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será inferior al 20% del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. En la resolución que se dicte con respecto a los alimentos, se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. Los alimentos determinados por convenio o sentencia se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. En este caso, el incremento de los alimentos se ajustarán a lo que obtenga el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la o el juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año. La cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de medida y actualización por cada acreedor alimentario. Tenemos que poner todo. Esta cantidad que por alimentos se refiere, indicar el pago, el aseguramiento en el caso de hijos, hijos con discapacidades, hijos estudiando, la cónyuge que haya administrado, la cónyuge que no haya trabajado. En el caso de cómo se van a incrementar los alimentos, normalmente es de acuerdo al, al, a la inflación de precios, y si no es un porcentaje, no, todo debe de estar, todo, puntualizar muy preciso esta parte, ¿sale? Para tener ese dato. Siguiente, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla después de decretada el divorcio. Entonces, también tenemos que informar cómo se van a administrar y cómo se van a liquidar los bienes. Y último, tratándose del régimen de separación de bienes, la forma de repartir los bienes adquiridos durante el matrimonio en los términos previstos por el artículo 446 del Código Civil, para que tengan ese dato en el caso de que se hayan casado por bienes separados, si bien no hay una sociedad conyugal, pero sí hay bienes que se adquirieron en el matrimonio. Entonces, también tendrán que definir cómo se van a dividir. Dice, en la solicitud, bueno, esto ahorita lo comentamos otra vez. Regresamos a este. Esa es una propuesta de convenio, o así se va a indicar la propuesta del convenio, jóvenes, de acuerdo al 2.373 para integrar esta parte. En esa solicitud, que es un escrito, recordemos que no es una demanda, por favor no le pongan pretensiones, que es un error muy común que he observado y que han rechazado a los abogados, porque no es una demanda, no le pongan prestaciones. En vez de prestaciones, pónganle medidas precautorias. Bueno, que ahí sí podrá venir, ¿no? Indica en la solicitud se podrá pedir la aplicación de medidas precautorias, acompañando en su caso la documentación que estime necesaria. Y una vez que ustedes puedan ingresar esta solicitud con el convenio, bueno, pues recuerden exhibir copia de la solicitud y documentos exhibidos para su traslado para irle a indicar al demandado que tiene, una solicitud de divorcio y que, bueno, pues tiene, si bien no contestarla, recuerden que no se contesta esa solicitud, no es necesario contestarla en esos términos, ¿no? En este caso, el procedimiento idóneo indica que no debe de contestarse. Bueno, ni siquiera nos indica que debería de contestarse, ¿no? Para que no cometan el error de quererla contestar, por favor, no cometan ese error. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, este procedimiento regulado por el artículo 2.374. Una vez presentada tu solicitud
y que no existe alguna prevención, o sea, fuiste claro en tu convenio, fuiste claro en tu solicitud. Porque si no fuiste claro en todos los aspectos que leí de acuerdo al convenio, la propuesta del convenio de la fracción tercera del 373, te van a prevenir, te van a decir, aclare, qué quiere decir con este punto, cómo se tiene que llevar esta determinación, cómo se va a asegurar, no, no, un sinfín de elementos que deben ustedes aclarar y que cada juzgado tiene su percepción, ¿no? Tengamos esa determinación así. Presentada esta solicitud, el juez admitirá a trámite la petición, ¿sale? Inmediatamente proveerá sobre las medidas cautelares o precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces. ¿Qué significa esta parte? Bueno, el que te admita te va a resolver como medida cautelar un porcentaje en pensión alimenticia que tú le hayas solicitado como medidas precautorias o medidas previas, pensión alimenticia provisional, guarda y custodia de los menores hijos provisional. Por ahí si le solicitaste, o más bien, ¿qué es lo que llegamos a solicitar? Bueno, recuerda, siempre solicitar pensión alimenticia, porque no solamente es el divorcio, o sea, tú puedes aquí pedir medidas precautorias, si tú estimas conveniente. Entonces, como medidas precautorias, por favor, solicita alimentos, pensión alimenticia. Recuerda irte sobre los porcentajes. Puedes pedir lo que tú quieras, el juez valorará las circunstancias, 60 a 70% del sueldo, no importa. Pensión, guarda y custodia, por favor, para los menores hijos, guarda y custodia. Pide a lo mejor ahí una medida de protección para que el demandado, bueno, en este caso el solicitado, el cónyuge, pues no vaya a causar molestias al hogar o a algún lugar, pues ahí, ¿no? Una medida de protección. Pueden pedir ustedes también, por favor, algo que no se les puede olvidar, la separación de cuerpos, ¿no? Que debe de ser importante en esta circunstancia, porque a lo mejor genera violencia el cónyuge, entonces para evitar, pues sí, que se salga del hogar, solicitar precisamente la separación de cuerpos, que se separe del hogar para evitar cualquier situación. Si no los solicitan, pueden cometer los errores, ya les he platicado muchas veces de un asunto bueno, pues no era mío, en Coacalco, que la esposa estaba desesperada porque el abogado no solicita la separación de cuerpos y el señor se quedaba en la sala, literal, en los sillones de la sala, y hacía cada desfiguro o hacía cada situación que ponía en jaque a la esposa y a los hijos, porque pues el juez no otorgó la separación de cuerpos y se llevó a cabo el proceso, entonces el señor pues se pasaba ahí de lanza, ¿no? Entonces, ponía en cada situación a la esposa, porque pues como no se solicitó la separación de cuerpos, pues él seguía viviendo. Dice, bueno, pues como no tengo a dónde irme, me quedo en la sala. Y como no solicitaste, ya por fregar, ¿no? Simplemente. Entonces tienen ustedes oportunidad, pues de decir a su cliente, no, usted quédese, ¿no? Si no solicitó la separación de cuerpos, entonces pues puede usted continuar en el lugar, si ustedes así lo indican. Si solicitan la separación de cuerpos, obviamente, pues el juez deberá decretar que tenga que separarse, que tenga que salirse el señor del domicilio conyugal, ¿no? En este caso. Y a lo mejor, como en su caso, otra medida precautoria, bueno, pues el pago de gastos y costos, bueno, que eso nunca se lo van a dar, pero pues es importante que en algún momento lo pongan por alguna circunstancia característica que tenga que resolverse. Esto en las medidas precautorias. Y por último, una vez que el juez haya proveído de tus medidas precautorias que le hayas solicitado, porque acuérdate que no son pretensiones, son medidas precautorias, señalará, una vez que terminas tu demanda, va a señalar día y hora para una audiencia de avenencia. Esta indica que debe tener verificativo después de 9 y hasta 15 días contados a partir de la notificación del propio auto. Previo a esta situación de la notificación, bueno, el procedimiento indicará que te va a señalar audiencia y te va a señalar audiencia, no sé, dentro de un mes. Ahorita, por las fechas en que estamos, te están aventando audiencias hasta noviembre, diciembre. Entonces, imagínate, audiencias hasta noviembre o diciembre.
Entonces tienes prácticamente todos estos días para que vayas a ir a notificar. Entonces, esa situación, ¿no? Tener pendiente esa parte de esa audiencia. Te va a señalar. Anteriormente señalaban las dos fechas, ¿eh? Porque son dos audiencias, una de avenencia y ya la audiencia de este, em, la audiencia de determinación. Normalmente, anteriormente señalaban, te indicaban en este momento las dos fechas, te decían, ¿sabes qué? Tienes fecha tal y tal. Pero como a veces no se llegaba a notificar en la primera, pues tenían que hacer referencia de una segunda, o tenían que aplazarla, entonces eso conflictuaba ese hecho, ¿no? Por determinarse de esa forma. Entonces, para evitarla, señalan un día para que tengas que ir a la audiencia de Venecia. Pero indicaba que tenían que notificar antes, ¿no? Tenías que ir a notificar. Entonces, indica entonces esa notificación como notificación, pero básicamente es darle vista a la contraparte. ¿Vale? Eso significa. Vista al otro cónyuge para que manifieste lo que su derecho corresponda, con un término para contestar demanda de 9 días. Esto indica, en este caso, el tema de, pues, que quieras manifestar algo. Yo no recomiendo, la verdad es que no tiene ni caso, porque no sirve de nada. Simplemente, si hay forma de llegar a un acuerdo, pues lo haces. Si no hay forma de llegar a acuerdo, pues no vayas, o sea, ya ni siquiera vayas, ¿no? En este caso, a las audiencias. Pero bueno, es una determinación que ustedes como abogados van a tener. Ya van a tener ustedes la solicitud del cónyuge solicitante. Van a identificar cuál es la solicitud, en qué términos. Eh, ya les hacen saber cuál es ese convenio o cuáles son los puntos del convenio que ustedes quieran llegar. Y bueno, pues prácticamente es para que ustedes identifiquen esta parte, ¿no? De que si quieren llegar a ese convenio marcado o pueden hacer una contrapropuesta, ¿no? Entonces, por eso indica que van a manifestar lo que a su derecho corresponda y para eso van a tener, pues, esos días, ¿no? Esos supuestos 9 días previos a la primera audiencia de Venecia. ¿Qué pasa si no se localiza al cónyuge solicitado en el domicilio que está señalado? O que no tiene uno fijo, recuerden que se fue de la casa, ¿no? O que se ignora el paradero, es algo muy común, que no sabemos dónde se encuentra en muchas ocasiones. Primero traten de identificar si está con la mamá o si está con algún familiar para poderlo hacer así. Si no lo encuentran, van a tener que notificar por edictos, pero recordemos que los edictos en las notificaciones, la verdad es que sale muy caro, entre 15, 18 o 20 mil pesos para una notificación, entonces procuren tener bien identificado cuáles son el domicilio, ¿no? Donde tienen que ir a notificar para identificar esta parte. La audiencia se señalará dentro de los 5 días siguientes a la fecha de exhibición de las publicaciones que contengan los edictos respectivos en caso de que se haya notificado por edictos, que para mí en lo particular es muy caro y siempre solicito que sí refiera un domicilio, ¿no? Siempre prefiero, no, pues deme un domicilio, si no va a ser más complicado. Bueno. Llegamos entonces a la primera audiencia, que, bueno, pues ya estaba asignada desde la admisión de la demanda. ¿Qué va a pasar en esta audiencia de avenencia? Esta primero tendrá verificativo después de 9 días y hasta antes de 15 días contados a partir de la notificación del propio auto, tener pendiente esa parte, notificar al solicitado al menos con 9 días, ¿no? Esto para que pueda manifestar lo que a su derecho corresponde si es que quiere llegar a un acuerdo, ¿sale? Tengamos en cuenta esa parte. Y una vez que tenga verificativo, esta audiencia, bueno, primero lo que se tiene que identificar es que asistan los cónyuges, ¿no? Con asistencia de ambos cónyuges, en esta audiencia de avenencia, que es la primera audiencia de avenencia, el juez tratará de avenir o conciliar, eso significa avenir,
Va a tratar de conciliar a las partes para continuar con el matrimonio. Le va a decir, miren, la situación, pues yo les encomino a que continúen con su matrimonio y concilien los aspectos que tengan que conciliar para identificar. Y preguntará si es deseo del solicitante, o sea, del que solicita el divorcio, si es su deseo continuar con el divorcio incausado, con la solicitud de divorcio, y en su caso, bueno, pues se harán las anotaciones correspondientes. Nada más para eso, ¿eh? Van a llamar a la primera audiencia de evidencia e indicará, ¿sabes qué? Concíliense, reconcíliense o si no, pues preguntará, ¿no? Si hay motivos de poder conciliar o de continuar con el procedimiento y si les pregunta y ustedes, el solicitante, refiere que sí desea continuar porque finalmente pues, es nada más porque sí, en la disolución del vínculo indicará que sí, entonces el juez inmediatamente, bueno, pues va, aquí no habiendo obtenido conciliación, o no asiste el demandado, puede ser, vamos a poner el solicitado, si no quieren llegar a ninguna conciliación o no asiste el demandado, citará a una segunda audiencia con el mismo propósito en un término de 3 días. Bueno, y he encontrado que entre audiencia y audiencia, he encontrado que me pueden arrojar hasta 2 o 3 meses, ¿no? Entre una y otra audiencia, para identificar esta parte. Esto por hacer esas menciones. El ejemplo ahorita de la audiencia de la semana pasada, que fue el jueves, me arrojaron audiencia ayer, que el día de ayer fui apenas a otra audiencia, fue muy corta, ¿no? Entonces, imagínense, entre una y otra audiencia, pues también puede haber esta diferenciación, en caso de que, pues así se determine, ¿no? Por el secretario, ¿no? Que es el que maneja la agenda del juez en su caso. Esto única y exclusivamente por motivos de la audiencia, ¿no? Que así debiese de ser. Y que básicamente, pues si ya no quisieron conciliarse, pues la otra debiesen emitirla ahí, para mí en el mismo momento, ¿no? Pero bueno, nos citan a una segunda audiencia. En esta segunda audiencia, igual de avenencia, ¿qué va a pasar en esta audiencia? Dice, segunda audiencia, verificar en esta segunda audiencia sin asistencia del cónyuge demandado. Si no hay asistencia del cónyuge demandado, o sea, que no va, para mí, si no llegamos a llegar a ningún consenso, pues no voy. Y si de no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o de inasistir a la audiencia respectiva del cónyuge citado, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y en su caso, la determinación de la terminación de la sociedad conyugal, apercibiendo a las partes de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Bueno, eso es en caso de que no asista o de no llegar a un acuerdo, ¿no? Esto para que tengamos identificar esa parte, ¿no? Si no asistió o no llegaron a ningún acuerdo, se decreta la disolución del vínculo y se termina la sociedad conyugal. A partir de aquí ya no van a determinarse bienes entre ambos, ¿sale? A partir de este momento. Ahora bien, esto es si no asistió, ¿no? En esta parte, si no asistió. ¿Qué pasa si sí asistieron? O sea, con asistencia de ambos cónyuges, porque hay ocasiones en que pues, sí van. En esta audiencia, en esta segunda audiencia de conciliación, no se logra venir a las partes. En caso de no lograr llegar a una conciliación, a una reconciliación y que no continúen con el proceso para esta parte, en caso de que no, que manifiesten de no querer llegar a un acuerdo, lo mismo, ¿no? Si no quieren llegar a un acuerdo, decretará la disolución del vínculo matrimonial, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal, ¿no? Lo mismo. Esto es si no quisieron reconciliarse, ¿sale? Pero como están las partes, entonces, previo a determinar esto, el juez escuchará sobre las propuestas de convenio. Acuérdense que si tuvimos oportunidad de manifestar lo que a nuestro derecho correspondía para el cónyuge solicitado, porque el solicitante lo ingresó desde su escrito inicial, va a escuchar las propuestas de convenio, ¿sale? Para ver si tratan de llegar
o firmar un convenio, ¿no? En la que podrán modificar o adicionar las cláusulas del mismo a petición de los interesados. Esto es solo si quieren llegar a ese convenio. Solo, si quieren llegar a ese convenio. De manifestar su conformidad con los términos del convenio, ya ahí que hayan puesto, en caso de que digan, no acepto tu convenio, ¿por qué no? Decreta inmediatamente la disolución. Pero en caso de que sí quieran llegar a ese convenio y quieran hacer las adecuaciones al convenio, porque sí las pueden hacer, cualquier manifestación, y esto es en consenso con ambos, ahí frente al juez, de forma oral, lo pueden hacer ustedes. En caso de que, bueno, pues haya alguna modificación, ahí la harán. Si no hay modificación y están aceptando tal cual viene el convenio, vienen los convenios, se aprobará ese convenio, y en su caso, como les digo, que quieran hacer las modificaciones, ahí las van a hacer de forma oral, y una vez que quede aprobado por el juez, ahí frente en audiencia, porque es videograbada además, se aprobará ese convenio y se elevará a la categoría de cosa juzgada ese convenio. Por lo que el juez decretará la disolución del vínculo matrimonial y en su caso la terminación de la sociedad conyugal. Aquí, jóvenes, con esta parte, nosotros podríamos decir que termina la disolución del vínculo matrimonial. Así podemos decir que indicaría la terminación de la sociedad conyugal y por lo tanto la disolución del vínculo matrimonial. Así, tal cual. ¿Qué va a pasar después? Que ya se haya decretado, van a emitir una sentencia, ¿sí? Se emite una sentencia en la que indica la disolución del vínculo, ya disuelve el matrimonio, y emite una resolución. Déjenme ver si de casualidad está una resolución para que ustedes la puedan ver. Y me estoy yendo por la vía corta, ¿no? De no llegamos a ningún acuerdo. A ver si de casualidad, un segundito, vamos a ver si abre el tribunal electrónico para ver si ya me emitieron esta sentencia, esta resolución. Primero familiar, 209. Uy, no, la puedo ver hasta las 8:30 de la mañana. Pero vamos a ver otra. En el quinto, esta. Esta sí, miren. Miren, primero la audiencia, ¿no? Vamos a ver la audiencia, así rapidísimo. A ver si ahí se ve. ¿Qué pasó en esta audiencia? Es la segunda audiencia de venencia. Aquí está la segunda audiencia. Segunda audiencia de venencia. Bueno, si quieren ver la primera, vamos a ver primero la primera. Dice así, expediente 447, primera audiencia de avenimiento, las 10 horas del día 2 de junio, comparecen en la audiencia el solicitante, el abogado y el citado. Comparecen los tres. Es el deseo del citado comparecer a la presente audiencia a pesar de haber sido notificado el día de hoy. Quien manifiesta que tiene más de 2 años de separado de la solicitante, de igual forma manifiesta que eso deseo comparecer sin abogado ni persona que legalmente lo represente. Bueno, eso porque apenas se lo notificó ese día, ¿no? Y que quería comparecer, porque si no se tenía que pasar la audiencia a otros días. Acuérdense que deba de ser así. Ya se indica, en uso de la palabra el abogado de la solicitante manifiesta que es su deseo que la presente audiencia se tramite de manera reservada. Bueno, porque había mucha gente, ¿no? Porque si no se tenía que videograbar, entonces quitábamos tiempo al juez y demás.
Atendiendo al derecho de intimidad de las partes, en tanto que el citado, quien no se encuentra asistido al abogado, manifiesta su conformidad con dicha solicitud. Actos procesales realizados en la audiencia. 1. Se protesta a la solicitante y citado a efecto de que se conduzcan con verdad. Con fundamento en lo dispuesto en la ley adjetiva, en el 2.376, la presente audiencia tiene por objeto conciliar a las partes para continuar con el matrimonio. Acto seguido, el juez del conocimiento trata de conciliar a la solicitante y citado para que continúe con la unión matrimonial con todos los derechos y obligaciones que la misma implica. Exhortando a la parte solicitante desista de su petición de disolución del vínculo matrimonial que une a la parte citada. Bueno, esto, en esta parte, ahí es donde el juez les dice, miren, continúen con su matrimonio. No fue posible, ¿no? En este caso. La solicitante asistida de su abogado manifiesta que reitera y ratifica en todas y cada una de las partes su solicitud de divorcio, incausado presentada con antelación, en virtud de ser su voluntad, el no querer continuar con el matrimonio celebrado con la parte citada. Y en tanto que el citado manifiesta su conformidad con la solicitud de divorcio. Y bueno, aquí se manifiesta, el momento de determinar que pues, quieren continuar, pues el juez no le queda otra más que señalar fecha de la segunda audiencia. Y esta la señaló para las 13 horas con 30 minutos del 15 de julio, el último día o penúltimo día antes de irnos de vacaciones. ¿Sale? Así fue esta primera audiencia. Nada más, eso se llevó a cabo, así. La segunda audiencia, aquí la vamos a ver, segunda audiencia, expediente 447, segunda audiencia. Comparece Rosalba, la solicitante, su abogado, el citado, la abogada de la solicitada, del citado. Si nos identificamos todos, ¿cuáles son los actos? Se protesta a los solicitantes a efecto de que conozcan con verdad, conciliar a todas las partes. La solicitante en la primera audiencia de evidencia fue exhortada a reconsiderar su decisión de divorciarse, por lo que en el segundo se reflexionó sobre ello y se ha desistido de su intención de divorciarse. En el uso de la palabra, la solicitante manifiesta que esto deseo continuar para identificar y bueno, se continúa, ¿no? En este proceso y les hace saber el plazo para valer pretensiones porque no llegaron al acuerdo, ¿vale? En este caso. Y manifiesta en esta situación un plazo de 5 días a las partes para que presenten con los requisitos de una demanda, formulen pretensiones, hechos y ofrezcan medios de prueba con respecto a los puntos que no hayan sido objeto de consenso, cónyuge y las cuestiones patrimoniales, este último en la vía y forma correspondiente, es decir, en ejecución de sentencia. ¿Sale? Esto en cuanto a, ahora sí, identificar qué es lo que vamos a pedir, ¿no? En este tanto. Turno y prevención, se va a sentencia, ¿no? Bajo que no es, es imposible continuar con el procedimiento, bueno, causa ejecutoria, y aquí mismo se gira oficio al oficial de registro civil, donde se contrajo matrimonio, que era el hecho, ¿no? Se emite una resolución y que se debe demandar un oficio. Vamos a ver la sentencia, ¿cómo quedó? La sentencia. ¿Cómo quedó la sentencia? Esta es la sentencia definitiva. Bueno, vámonos directamente quitamos los resultados y los considerandos y nos vamos a los resolutivos. Primero, ¿ha sido procedente el procedimiento judicial sobre divorcio causado? Segundo, se decreta la disolución del vínculo matrimonial. Ya aquí decretaron. Causa ejecutoria por Ministerio de Ley. Y dice aquí, gírese a la brevedad posible el oficio con los insertos necesarios al oficial de registro civil en el lugar que se efectúe el matrimonio, a efecto de que a costa de los interesados se realicen las anotaciones respectivas y ya. Y se manejaron 5 días para manifestar lo que sobre hecho corresponda por pretensiones y no admite ningún recurso en contra de esta sentencia. Entonces, eso es lo que se va a originar en este solicitud de divorcio incausado y se decreta el divorcio. Es lo que queríamos, ¿no? El decreto del divorcio. Eso es lo que queríamos. Nada más. ¿Sale? Esto porque pues no se llegó a ninguna conciliación, no hubo nada, se decretó el divorcio, se manda oficio para que inscriba el divorcio, el oficial de registro civil registrará que se disolvió el vínculo y emitirá un acta de divorcio para el Estado de México. ¿Vale?
En la Ciudad de México hemos comentado que no, únicamente es una anotación en el acta de matrimonio y ya. Así se termina este procedimiento. ¿Sale? ¿Dudas? No, Así. profesor. Tan fácil este proceso, por favor, aunque sea fácil, aunque ustedes lo puedan ver fácil, no lo cobren, por favor, en 2,500, 3,000 pesos. Eso es algo que sí les voy a pedir.